gustar, mami. Don't say. No, ¿el que te viste o el que te desviste? No, Es muy sensual, ¿no? Claro. Is it the time to say goodbye? No, ya estamos... Ya, carnal. Tienes enojo, tienes rabia, tienes coraje. Mataste a tu hija. Yo te decía que me dieras un beso y no quería. Sí, porque... Quítate la camisa, Joaquín. Muchas gracias, caramba. ¿Qué tal, You laugh at yourself? Do I? Are you shy, Sofía? I'm shy, I am. Para conquistar a tantas mujeres en tu vida. ¿Qué hacías? Los expresidentes son como los jarritos chinos. Son muy bonitos, pero ¿qué hago con ellos? Oye, que tiene razón. Esas son viejas, caramba. Yo vivo en el sur y Te siento optimista Yo de que siempre ahora he sido- van a pasar cosas. Yo siempre he sido optimista, Adela. No soy abogado y tenemos que reconocerlo los activistas. Somos víctimas que queremos tener sentido común. Si nosotros coadyuvamos con los legisladores, los senadores, con los abogados, a imprimirles nuestra experiencia y el sentido común de cómo deben de ser las leyes, tendremos mejores leyes. Cuando nosotros tratamos de escribir las leyes nos salen unos camellos espantosos. Entonces, si nosotros respetamos a cada quien, el académico, el abogado, el congresista, y nosotros sencillamente les decimos la esencia humana que existe en todo este proceso, entonces ellos pueden escribir cosas muy bellas. Cuando ellos están alejados de la víctima y cuando lo hacen en estos comités donde son puros abogados o políticos, se les ocurre cada aberración, perdóname que te lo digo como la que se firmó. Ya, no, ya le damos. Todavía hay luces. Es imposible que en 100 días tú puedas resolver un problema que tiene, pues, hombre, aristas tan graves y tan generales. Yo creo que sí han pasado cosas muy interesantes en cuanto a la preparación de todo lo que va a ser el tema y la estrategia de seguridad. Y una de las cosas más importantes que creo que se va a lograr ahora es coordinación. Yo creo que en el sexenio pasado, sin de lo pretender criticar ni mucho menos, la alarma que generó el proceso en Michoacán y el tener que meter a la Policía Federal, pero luego meter al Ejército, pero luego meter a la Marina, llegó un momento que las tres fuerzas del gobierno pues estaban un poco descoordinadas y desorganizadas. En ese entonces no teníamos una Secretaría de Gobernación fuerte, que eso también nos generaba un proceso muy difícil de unificar a todos los gobernadores. Acuérdate tú que el Consejo Nacional de Seguridad pues tardó mucho tiempo en cuajar. Y tú sabes que para combatir la delincuencia organizada tienes que tener un Estado muy bien organizado. Pues sí, claro. Entonces la experiencia ahora nos dice que estaremos muchísimo mejor organizados, muchísimo mejor. Tendremos un mando, prácticamente un cerebro político que manejará las fuerzas. Me da muchísimo gusto que los gobernadores están muy alineados. Y bueno, procesos, por ejemplo, lo de mando único estatal. Tú recordarás cuántos años insistimos y no se daba. Sencillamente los presidentes municipales, la Confederación de Presidentes Municipales que reunía, no me acuerdo si 800 o 1000 municipios, se negaba rotundamente. Que ahora ya le están entrando, que está bien. Le Digo. están entrando precioso. Y mira, por ejemplo, Estado de México, que fue una maravilla. Acaba el gobernador Ubiel de designar el mando único. Como alcalde se oponía. 3. Sí, ¿te acuerdas? Claro. Pero ahora nada más 3 municipios dijeron yo no voy, como seguramente va a pasar en la Ciudad de León, o como va a pasar en Monterrey. Pues el presidente municipal dice yo tengo orden y todos los demás no, pues me van a contaminar, claro. Yo me quedo afuera. Yo creo que las buenas prácticas se tienen que sustraer, pero el hecho de tener la República Mexicana coordinada con 32 gobernadores. Esos gobernadores nombrarán su secretario de Seguridad Ciudadana o Pública, que a su vez controlarán un comité que controla a todas las policías. Casos gravísimos, por ejemplo, como ciertos estados que lindan por una raya, como ahora nos está sucediendo con la comarca lagunera, que tienes 3 estados, pues en realidad te pasas de una línea a otra y ya estás en otro mando. Entonces, claro, te hace un cultivo ahí de desorden que que perjudica mucho. Yo eso te diría que en estos 100 días se ha logrado. Desde luego, el Pacto Nacional, que yo creo que es muy importante, se ha logrado la unión
con un solo objetivo, seguridad y justicia. Creo yo, y esto lo creo firmemente porque yo lo he platicado muchísimo con el equipo de trabajo, yo creo que nosotros no debemos de perseguir a las mafias de narcotráfico per se, sino debemos de perseguir primero que todas las mafias del narcotráfico, las mismas mafias que atacan a la población civil. Yo creo que esa es una prioridad. Lo que más le duele a la población civil. Lo que más nos duele a todos y que afecta a las familias. Yo creo que el problema de las drogas en México y en América y en el mundo, pues la verdad, falta mucho para resolverse. Y a nosotros nos ha tocado la muy mala suerte de ser vecinos del país consumidor más grande del mundo. Entonces, pues eso nos anuncia que somos el sándwich entre el consumidor y el productor, y que el problema lo vamos a tener siempre. Yo creo que tenemos que ordenar la casa y dar prioridades. Y siempre, y eso lo dijimos desde el presidente Calderón, desde el sexenio de Calderón, yo le insistía mucho. La prioridad son los ciudadanos. La guerra contra las drogas, sí, una guerra que la ha titulado Estados Unidos de hace muchísimos años y ha sido un completo fracaso. Las drogas no se combaten como nosotros las combatimos. Nosotros tenemos que vivir en un estado de derecho y si hay el tema de las drogas, que es un problema humano y universal, mientras no afecte a nuestras familias, existirá, pero que no falten al Estado de Derecho, que no haya secuestros, que no se metan con las Es que la gente te diría, pues yo no estoy pidiendo que no haya droga, estoy pidiendo que no haya violencia, ¿no? Eso es todo. Claro. Porque además yo sí creo que el consumo de las drogas es una decisión individual, ¿no? Yo creo que el Estado... ¿Estarías de acuerdo en la legalización, por ejemplo? Yo creo que sí. El tema no es trivial y tampoco es a la ligera de hablar de una simple legalización. Yo voy a favor de que lo tenemos que discutir profundamente y luego compararlo con el Estado que guarda las cosas en este momento y ver qué es menos malo. Ahora, tenemos la ventaja que el país hegemónico en el continente ya empezó legalizando la marihuana. Eso pues es un indicio para dónde vamos todos, porque tú sabes que todo lo que hemos hecho con respecto a la persecución de los indígenas que están cultivando marihuana y todo esto, pues se está haciendo para mí de una forma muy cruel, mientras en California se produce en tráilers y en sótanos marihuana orgánica, los canadienses venden semillas, a Estados Unidos son los proveedores. La marihuana la Golden de Acapulco ya es una ínfima calidad, son como los delicados que tú y yo conocíamos, y hay Marlboros y todo eso. Entonces yo creo que es algo que tenemos que afrontar. Ahora, la ley de víctimas. Bueno, yo estoy muy contento porque logramos juntarnos. Mira, es muy importante. Nosotros fuimos uno de los principales que alzamos la mano y protestamos cuando se firmó la ley de víctimas. ¿Por qué? Porque nosotros teníamos un profundo conocimiento que esa ley firmada tenía unos grandes defectos y unos grandes errores que podía, bueno, pues de luego primero victimizar a las víctimas o doble victimizarlas en el proceso, que tenía una configuración ideada por un grupo de gentes que prácticamente te hacía una estructura tan obesa o más que una empresa descentralizada, lo cual hubiera sido un grave error. Segundo, que el Estado era solidario de todas las reclamaciones, y esto quiere decir los ciudadanos, y no teníamos perfectamente claro de cómo hacer las indemnizaciones financieras y la psicología de que se les van a dar a las víctimas. Todos los apoyos de todo tipo. Los claro. apoyos, ¿cierto? Que yo creo que es muy importante en el caso... yo siempre he dicho en todos los foros que la Ley General de Víctimas no está hecho como para mí, sino está hecho para toda aquella población que verdaderamente padece, no sufre. Todos sufrimos. Este problema del secuestro y la delincuencia organizada lo sufre cualquier ciudadano, no importa la cultura, su estrato económico. Sí. Lo que a mí me apura y siempre uso el ¿Que no caso, tienen foros? Quizá. Imagínate tú un taxista, un muchacho trabajador que le secuestran a un niño, que le piden 500, $1 millón de pesos, que tiene que pedir y vender su taxi. Que al vender su taxi se queda sin trabajo. Y si tiene suerte le regresan al niño, y si no, se lo asesinan como al mes. Imagínate tú el proceso que pasa. Sin dinero,
sin herramientas de trabajo, psicológicamente afectadísimo. Nosotros tuvimos 1 año y medio en terapia familiar y eso tiene un costo, tú lo conoces. Sí, no, Entonces, claro. terapia familiar, la situación económica, pierdes tu vida. Y luego necesitas el sistema judicial mexicano, necesitas una coadyuvancia. Yo pago mi coadyuvancia desde hace 4 años para que no se me salgan los malandros de la cárcel. Pero ¿cómo le hace si el que secuestró al hijo de este taxista tiene un abogado de oficio que lo está defendiendo y el señor está completamente sustraído? Es verdaderamente, Adela, una tragedia. Sobre ese principio, que ese es lo más importante, sobre ese principio de pensar en este señor hipotético, hicimos la ley en función a la ley de víctimas. Tuvimos la gran suerte de que el Movimiento por la Paz y Justicia, sus abogados, se juntaron con los nuestros. Yo hablé con Javier habló conmigo, estuvimos muy contentos de que se dieran. Teníamos nuestras reservas porque ya es cuando 2 abogados se juntan, sí, claro, hasta la coma te quitan y se pelean por el acento. Bueno, fueron equipos que trabajaron casi día y noche, pero todos estuvieron de acuerdo y logramos realmente sacar algo muy equilibrado. Me siento contento que que la hayamos podido entregar y que se vaya a promulgar. No me siento optimista o yo diría, y te lo digo, Adela, no me sentiría festivo, porque todavía nos falta las discusiones de las reglamentarias. Sí, claro. Y luego pasa la Cámara Baja, que yo le tengo más miedo a la baja que la alta, por las discusiones. Pero ¿estás cómodo? ¿Cómo va? Como va, estoy cómodo, y estoy cómodo porque tanto la Cámara de Diputados como los senadores nos han ofrecido a los 2 grupos estar ahí pendientes en la dictaminación, la reglamentación, y pues vamos a estar hasta que esto termine, para que salga una ley que realmente le sirva a las víctimas. Y estuvieron todas las organizaciones civiles, pero sin embargo ha habido algunas diferencias importantes entre tu organización y la de Sicilia, por ejemplo, ¿no, Alejandro? Sí, mira, tenemos diferencias en las formas. No, las tenemos en las formas. Javier y yo, un día, yo me acuerdo que a veces me hizo una plática preciosa porque él estaba todavía muy dolido y me dice, ¿cómo puedo entender contigo si tú eres un burgués, me decía, pero en un plan muy bonito? Y le dije, bueno, tú eres poeta y filósofo y católico, pero ¿sabes qué? Los 2 tenemos un problema enorme que nos une más que todo. Somos padres desposeídos de nuestros hijos. Y ahí no importa de hijos. ¿Cómo le pones desposeídos? Tú estás llorando, yo lloro. Al final, digo, siempre que platicamos se nos salían las lágrimas del problema. Nos une el dolor, pero también nos une una cosa muy importante, es el objetivo. En el fondo, Javier tiene los mismos objetivos que yo. Hemos sacado él y yo lo que llamamos un cuadro de coincidencias. Y te digo una cosa, en lo que no coincidimos son las formas, él lo sabe. Él me invita a sus caminatas estas. Yo no voy, porque ni sirvo, ni me siento a gusto. ¿No te sientes cómodo haciendo eso? Y además, con tantos problemas que tengo a veces con las denuncias y todo, pues a lo mejor tengo que llegar a escoltas y tampoco se va a ver bien, entonces iba a decir burgués o lo que fuera. No estamos de acuerdo en las formas, pero por ejemplo, yo sé que lo que ha hecho Javier caminando por toda la República y en Estados Unidos ha sido maravilloso. Y yo, como le digo, los 2 influimos en diferentes segmentos y sectores, y eso nos complementa enormemente. Lo que pasa es que en ciertos momentos las diferencias de forma nos las han hecho mayúsculas. ¿Que no son? 0. La prueba de ello es la ley de víctimas. Javier y yo nos tardamos 25 minutos en ponernos de acuerdo. Que no necesitan ni caerse bien ni llevarse bien ni nada para que saliera una cosa de estas, ¿no? Y mira, yo creo que los 2 somos gente adulta y yo creo que nos pasa a todos. Nosotros tenemos una profesión pro bono de activistas, en lo que queremos es seguridad y justicia, punto. Y los 2, fíjate, los 2 queremos seguridad y justicia, sobre todo para todos aquellos que no tienen el foro que nosotros tenemos. No queremos que se privilegie al 100% a la víctima, sino que haya lo que se llama equidad jurídica.
la misma, o sea, que sea perfectamente equitativo en derechos el victimario que la Sí, víctima. claro, que también el victimario tiene sus derechos. Y ese es el Estado de Derecho, ese es el debido proceso, ese es lo que nosotros venimos peleando. Que en este país pues deja mucho que desear, sin duda, que lo hablábamos con lo de Florence Cassé también, ¿no? A mí, A propósito del debido proceso. yo tengo muchas controversias con eso. A propósito de Florence Cassé, no hubo equidad jurídica. Desestimaron a las víctimas. Esa ha sido mi queja. O sea que porque hubo falta de debido proceso, ya tienes que descalificar a esta mujer que sufrió, que fue vejada por el novio, al niño que le iban a inyectar y todo esto, a mí se me hace completamente injusto. A veces suena muy bien los derechos humanos y a veces suena en ciertos segmentos proteger al desprotegido criminal que ha sido abusado pero es que muchos de ellos no han sido victimizados y no entienden que la víctima sufre en serio, no es trivial y que además habemos muchísimo más víctimas que victimarios. Fíjate una cosa, si por ejemplo tomamos en cuenta la Banda de la Flor, 21 criminales. Estos 21 criminales han confesado cerca de 60 crímenes. O sea, hay 60 víctimas directas, como fue Fernando, fue una víctima directa. Pero el promedio de familias son 5, hay que multiplicarlo por 5, o sea, 20 Claro. victimaron a 300. De manera indirecta, De pero manera indirecta. siguen siendo Y víctimas. somos los que nos quedamos vivos. Sí. Es muchísimo más víctima, porque mira, si existe el cielo, bueno, pues estarán con ellos, y si existe otro cielo, porque hay mi creencia, siempre estará en la gloria o en el descanso eterno. Pero nosotros no descansamos los que nos quedamos. Yo recibo mails de señoras que han desaparecido 3 de sus hijos, que vienen buscándolos desde hace 2 años. Caso concreto de Isabel. Sí. No ha podido enterrar a su hijo, yo pude enterrar a mi hijo. O sea, es un problema realmente patético, que el que lo sufre, cuando le hablan de debido proceso y cuando vienen problemas como Cassés, te duele mucho. Te duele, te preocupa, porque sientes pues que el mundo se te va, el mundo de México, que es el que nos preocupa, se puede derrumbar por conceptos de organizaciones de ciudades o de países muy avanzados, en un país en donde todavía no hemos terminado ni tan siquiera de hacer nuestra reforma penal. Con el expediente de tu hijo, ¿tú, cómo va? Y el proceso, ¿cómo va? ¿Y estás cierto de que están en la cárcel los verdaderos culpables? Sí, completamente cierto. Mira, yo he tenido la suerte que los hayan agarrado y he tenido la oportunidad de entrevistarme con la mayoría. Los que no se han dejado no he podido, pero con los que he podido me he entrevistado, porque siempre yo quise saber por qué. El por qué es que es muy importante, es lo más trivial, porque volvemos al verbo más tonto que existe, el hubiera, ¿no? Sí. Me hubieran dicho lo que me hubieran dicho, ya pasó, pero siempre te queda esa duda, ¿por qué lo hiciste? Entonces, traté y he hablado con todos ellos. En la coadyuvancia tengo derecho a pedir todos los expedientes. Tengo un cuarto donde tengo pues más o menos como 90 kilos de papel, que me los he estudiado todos. Y he visto las declaraciones, he visto la red de vínculos que están todas cruzadas, es decir, es una prueba comprobatoria de que es una banda y que se hablaban en ese momento y después y todos contra todos, y los apodos y los teléfonos cuando los agarraron estaban incautados, o sea, te pertenece a ti, aquí está tu nombre, etcétera, sí. Todo este tipo de cosas, a mí no me queda la menor duda. En la casa de seguridad, las pruebas de ADN con los cigarros de marihuana que tenían, o sea, todas estas cosas los inculpan. El problema es que es trágico juzgar a 20 gentes, sobre todo que están en 3 o 4 penitenciarias de alta seguridad. Entonces, en lo que se juntan unos y vienen los abogados de otros, las audiencias se posponen, va para largo. El juicio de María Elena Morera lleva 8 años. El de Isabel Wallace lleva 6, 7, el mío lleva 3, mi expectativa pues han de andar en la media entre 6 y 8, y si los criminales estos se les ocurre todavía seguir los consejos de sus abogados y decir que, como el caso de Marilén, Noé Robles se ampara porque
Bueno, es muy chistoso, yo no sé si lo voy a decir en televisión, pero cuando leí el amparo me prendí. Pero cuando ves que un señor declara pacíficamente y sin presión 2 años y medio porque está enojado con el jefe de la banda, y declara y sopla todo y dice todo con un gran coraje en contra de sus, porque lo abandonaron y además se dio cuenta que del dinero que yo mandé se robaron la mitad y él nomás le dieron 20,000 o 30,000. Pues estaba enojadísimo. Luego él públicamente dice que lo está amenazando el jefe de la banda, que si habla le mata a su hermana. Y finalmente pues lo convencen y al 3er año y medio lo convencen de decir, de ampararse, porque decir que lo habían presionado y que lo torturaron, lo pusieron como tortuguita. Y yo me morí el coraje, como tortuguita. Fíjate, un hombre de 80 o 90 kilos, un 80 de alto, asesino de niños de 14 años, poniendo que lo pusieron como tortuguita para presionar. 3 años después, como víctima te duele mucho. Desde luego estuve en la audiencia, desde luego en la coadyuvancia aportamos pruebas claras y videos claros en donde él aparece hablando como sin nada, y además son videos ministeriales y que todo lo que decía en su amparo eran completas mentiras. Y eso, bueno, pues me deja un poco tranquilo, pero eso me obliga a ir al altiplano muy temprano, quitarte, despojarte de todo, no llevar nada, esperar la audiencia y estarte 4 o 5 horas sin comer, oyendo sandeces y medias de una defensa que tú sabes que es completamente triquiñuelosa y legaloide. Y terminas y llegas a tu casa a las 6:30 de la tarde y ¿qué dices? ¿Qué logré? No logré avanzar en el juicio per se, simplemente logré que no se parara. Claro. Ahora, dime una cosa, Alejandro. Cuando tú me dices, yo me entrevisté con ellos, y en el caso de Noé, creo que fueron varias horas. Varias entrevistas. ¿Los tienes frente a frente? Sí, bueno, no frente a frente. Acuérdate que hay una reja de prácticas. En la rejilla de prácticas. Y entonces tiene unos fierros. ¿Tuviste oportunidad de tú hacer las preguntas? Yo hablé con él y Isabel Wallace. Y él lo que quería era decirme que estaba ya a punto de desdecirse de todo lo que había dicho, porque lo estaban amenazando de muerte, todo está grabado. Porque él quería que lo sacaran a una cárcel o una casa de seguridad solito para eso. Y pues, le digo, oye, es que yo no puedo hacer eso. Acuérdate que yo soy la autoridad, yo no puedo hablarle ahorita no sé a quién y decir que te saquen y que te tengan ahí en sabanitas. Es decir, te habló para que tú obtuvieras esos beneficios. Para que yo intercediera por él. Está grabado todo esto que te digo, que una televisión, que esto, que si le ayuda. Le digo, mira, yo no te puedo ayudar en eso, Noé. Yo lo que puedo hacer es que si tú sigues en esto, pues voy a tratar de ver cómo resuelvo. Me acuerdo que en aquel entonces lo cambiaron de cárcel, pero también le fue muy mal porque ahí había otros malandros. Pero pues era una cosa que yo no podía hacer. Sin embargo, me citó varias veces. Todas las veces están ante Ministerio Público, su abogado, está grabado, está videograbado, ¿sí? No tengo, y además las visitas, yo las hice como víctima, y Isabel la hizo como coadyuvante, todo de acuerdo con la ley. Pero debe ser durísimo tenerlo ahí enfrente. Pues mira, la primera terminé me desmayé. O sea, no te desmayas, te desconecta el nervio vago, sientes unas náuseas tremendas y te desplomas. Es una defensa del organismo cuando estás en tensión. Estuve 5 horas y cuando terminé, gracias a Dios, cuando terminé, pues sí me desplomé porque no tenía, ahora ya tengo mucha costumbre y ya los veo como lo que son. Porque finalmente la razón por la cual asesinaron a mi hijo, a Equigua y a muchos más, es porque ya estaban demasiado locos, producto de la impunidad. Los primeros delitos que cometieron, ¿sabes? La pirámide delincuencial, empiezan de rateritos y no sé qué, y van creciendo, coches, bancos, no sé qué, y secuestro. En el primer secuestro más o menos son corteses, en el segundo, por alguna razón los usan como sicarios, empiezan a matar, y llega un momento, él me confesó, iban en la calle, veían una muchacha, pues vamos a secuestrarla, y sin estar planeado la pescaban, se la metían, les llevaban sus cuates, el matar se iban a festejar. Andaban con drogas todo el tiempo, fumaban la piedra, que no sé qué sea, creo que crack, hay huellas ahí en la casa de seguridad, marihuana y todo eso, se vuelven locos. Es por eso que yo peleo tanto en contra de la impunidad. Y México SOS no quiere la impunidad porque la impunidad te genera esta violencia. En México hay una tremenda impunidad.
tremenda. Es un cáncer en esta Es un sociedad. cáncer. 97% de los secuestradores todavía quedan libres. Y de ese 3%, pues acuérdate cuántos pueden ser sentenciados. Y en claro. cuánto tiempo. Y si no te salen amparados. Y está completamente probado que la mayoría de los que salen por cosas legaloides o por lo que tú quieras, vuelven a delinquir. A ver, me decías, uno es poeta, el otro es burgués, en fin. Bueno, él me dice, yo no me siento burgués, pero desde el punto de vista, porque le dije, oye, acuérdate, cuate, que yo a los 14 años repartía balones en la Merced y cobraba y me bajaba del camión y te sé manejar las carretillas. Entonces, si eso lo llamas burgués, pues a todo me cante. Exacto, exacto. Pero, pues tú eres un empresario exitoso, retirado, y de pronto te conviertes en un experto en todos estos asuntos. Y en medio de todo este tiempo, pues un dolor que yo creo que debe ser indescriptible, ¿no? Estamos hechos para que los padres nos vayamos antes que los hijos, y no al revés. ¿Por qué? Es decir, ¿y cómo fue? ¿No? O sea, ¿qué mecanismo opera? Es un mecanismo padre. Yo creo que a mí me dio... ¿Es tu salvación, digamos, tu manera de sobrevivir? Fíjate que se dio en el Consejo Nacional de Seguridad, que me invitaron a hablar. Sí, que no estaba ni previsto. No estaba ni previsto y no tenía nada preparado. Sí, me acuerdo. Yo pensaba que iba a ser el primero que iba a hablar. Y pues tenía yo una angustia y un dolor y todo, que tenía muy claro que tenía que decir. No sabía si lo iba a decir, si iba a llorar, no sabía. Pero yo estaba sentado en el público y dije, pues ya ni me pasaron. Y veía que todos los que hablaban tenían una hoja padrísima y la leían. Y finalmente me piden, me sacan por la puerta de atrás y me ponen al lado de en aquel entonces el presidente de los Derechos Humanos. Y entonces le digo una hoja, dime cómo se menciona. Ya sé que el presidente primero, pero cuáles son los órdenes, ahí me los anoto. Pues Alejandro Martí va a hablar. Cuando estaba yo un poquito antes, dije, si me pasan a hablar, ¿cómo vas a tener una guía? Dije, es muy sencillo, vele viendo la cara a todos. Y yo en ese momento tenía una queja contra todos ellos, contra todo el gobierno. Y cada uno. Y los tenía enfrente. Pero hablando de todo esto, después del si no pueden renuncien, allí de veras fue una iluminación, porque en ese momento dije, soy un cuate que le estoy hablando al Estado en completo, 100%. Y 99% de las fuerzas sociales y religiosas, todo que estaban al lado. ¿Por qué puedo hacerlo yo? Si como yo hay miles sufriendo en este país. Y en ese momento dije, ya está la vocación de SOS. Yo, como muchos miles de mexicanos, habíamos puesto lo peor que puede poner un mexicano, un hijo. Esa tiene que ser mi vocación, por si algún día lo veo, le digo, mijo, tu muerte no fue en balde, porque fue una de las muertes más vanas, más absurdas, no tenían razón por haberlo. Entonces, la vida pues tiene sus circunstancias, a mí me tocó y tiene que ser para dar, no hay de otra, a mí no me queda otra. ¿Tú eres un hombre de fe, religioso? Mira, yo te soy franco, yo quedé un poquito peleado con Dios. Porque, sí, no es lo que te iba a preguntar. Mi mujer rezó todos los días, teníamos misa todos los días en casa, y cuando sucedió lo que sucedió, yo me hice una rebelión brutal, y ahora sí ya estoy entendiendo que no es tanto lo que reces y vayas a misa, sino lo que das a los demás. Yo creo que finalmente, si logro salvar vidas y si logramos un país justo y bueno, yo creo que, ¿por qué te vas a ir al infierno? A lo que haya. Yo creo que esas cosas no existen. Yo creo que no vas a tener un poquito más de derecho de pasar más rápido si tienes que pasar a alguna parte. Y si no, te mueres con una sonrisa brutal y el descanso eterno te llevará a esa satisfacción. Pero sí tengo el anhelo que en algún momento dado yo pueda presentarle cuentas a Fernando. Y decirle, hijo, mira lo que hiciste en una población, y ese fue el amor que te teníamos. Ahora, pues cada quien trabaja su dolor y su duelo de una manera distinta, ¿no? Esa ha sido una forma de tú trabajar tu duelo y tu dolor, quizá distinta de la de tu mujer, y a ella sí le sirvió la fe. Por supuesto. ¿No? A ella le ha servido mucho y es una mujer muy inteligente, pero sí te puedo decir que a cada uno de los activistas, que muchas veces los comunicadores nos ven como que estamos distanciados, es que cada uno agarramos el dolor diferente. Y la pura verdad es que, por ejemplo, Javier Berrea, igual que yo, tiene el mismo coraje que yo, porque lo que nos mueve todas las mañanas es coraje.
él tiene una forma diferente, él es de una ideología diferente y su forma es, a mí se hace exageradamente buena, que yo no la podría hacer. Como yo estoy completamente seguro que Javier no podría hablar en el Congreso como yo sin decir una leperada. A él le salen dos buenísimas. Ya me da mucho gusto. Yo no las puedo decir por más enojado que esté. Ese el consejo podría haberme inventado la mamá a todos. No me sale, no es mi estilo. El peor error que podemos cometer no es disentir, eso es una maravilla. Pero pelearse entre ustedes. Es enojarnos. Porque yo decía, ahí sí, si existe el cielo van a estar tu hijo y el mío juntitos. Y van a estar este par de viejos babosos. Si lo importante es por lo que están luchando. ¿Tú querías, te retiraste? Ay, sí. Quería pintar mi rancho, la agricultura me fascina. Bueno, tenía unos proyectos preciosos. Pero ni modo, ya ahora no tengo ni tiempo a veces de ir a esas cosas. Dejé de pintar, como Javier dejó de escribir. Pero bueno, pues, finalmente estoy en algo que como os digo, todos somos obra de nuestro destino, nuestra casualidad, somos causalidades. Y yo creo que la vida es eso, la inteligencia de uno está en presente, abrirse los caminos dentro de lo que a uno le toca. Tú sabes, grandes casos en el mundo, de grandes desgracias han resultado grandes ideas y grandes hombres para la humanidad, ¿no? Y bueno, pues mi alternativa era irme a un rincón a lamerme las heridas, y eso jamás. ¿Llegaste a hacerlo por algunos días? No, lloré. Bueno, yo te digo una cosa, al que le sucede esto te ganas de morirte. Sí, no, y bueno. Quieres morirte. No tienes ganas de nada. Pero no querías claudicar y ya me... No, si me confieso, hay días que no me quería levantar de la cama. O sea, no, pasas por un proceso terriblemente difícil. Terriblemente difícil. A mí lamentablemente me pasó que en todo ese proceso terriblemente difícil tenía que estar encarando entrevistas y trabajo y todo esto, pero pues me veías mis ojeras. Estaba muy pálido, perdí muchísimo peso, lloraba mucho. La diferencia ahora es que lo que sucede es que cuando te acaba de suceder, te duele mucho y sufres mucho. Conforme pasa el tiempo dejas de sufrir, pero el dolor no se quita. El primer año lo único que quieres es mentarle la mamá a todo mundo. Y estás enojado con todos. Con el mundo. Con el mundo. Con Dios, con la iglesia, con todo. Reniegas de todo. Todo. Y estás un genio de la fregada y te deprimes. Es una depresión brutal, ¿verdad? Yo te debo confesar, como sucede con todos los activistas, yo he platicado con todos y dice, ahora sí ya lo dejo. Muchos me lo dicen. Pero en la noche amaneces y amaneces como gallo otra vez porque... Yo creo que tenemos un compromiso muy importante con nosotros mismos. Y yo creo que con el primero que te quejas o te quejarías sería contigo mismo si te rajas. Cuando ves el sufrimiento y cuando ves mis twitters que me mandan y los mensajerías y ves a la gente y dices, pues ni modo viejo, más vale que lo empieces a gozar, más vale que tu nivel de frustración lo controles, porque no es lo mismo. Yo me acuerdo, empresario, tomamos una decisión y se hacía. Aquí tomas una decisión, la comentas, te prometen, no sales, se enojan, regresan, viene. Es a veces desesperante, pero ya me acostumbré. Y yo cada vez que me frustro en esto digo, así es tu chamba. Y tienes que acostumbrarte que así sea. ¿De qué te alimentas, de qué te nutres, además de esta chamba? Es decir, ¿de dónde sacas la fortaleza? Mira, tengo una vida familiar padrísima. Bueno, gracias a Dios. ¿Qué es eso otra, no? Porque ante un drama como el que vivieron... Pues la mayoría de las parejas se deja, ¿eh? Es el 60%. 60%. Nada más que siempre tienes que discutir entre el 40%, yo siempre digo. Y tengo una gran suerte en la vida, te lo quiero decir, una nieta maravillosa que mi hija me dio, tiene 2 años y medio, que no sabes cómo me curó. Le veo la carita de Fernandito. ¿Te reconcilia con la vida? Nunca se lo diré, porque tampoco quiero que ella tenga el estigma de alguien. Pero yo me da el amor, o sea, hay cosas en la vida que si no te suplen realmente, porque el dolor sigue, sí te compensan y ves que como mi nieta, pues hay miles de millones de mexicanos que van a nacer y que están esperando que nosotros les dejemos un México mejor. Y ya cuando los ves dices, hijo, y cuando ves a mis chavos de las primarias jugando básquetbol, todos ilusionados, dices, bueno, si te rajas es verdaderamente un idiota, man. No hay algo que te pague
en el mundo, ni vacaciones, ni irte con tus amigos, que realmente hacer las cosas. Y pues es la tercera parte de la vida de uno. Uno tiene que decir, o la hago bien, y sobre todo los primeros 15 años, porque lo único que te puedo garantizar que los que voy a tener fuerza son los primeros 15, los segundos 15, ya no sé. De la tercera etapa. Sí, ya, esa tercera etapa no sé, pero mientras tengas fuerzas tienes que hacerlo. ¿Qué dice tu mujer de todo esto que haces? Mira, Mati al principio estaba muy temerosa porque como toda buena mujer es muy perceptiva y entonces tenía mucho miedo y tenía toda la razón. Cuando yo empecé, yo me acuerdo cuando fui con Anderson Cooper a Nueva York a hablar del narcotráfico y de lo que consumían los norteamericanos y les di cifras y todo. Todos mis amigos me decían, no te metas, ¿cómo te van a matar? Y hoy todos hablamos del narcotráfico y todo esto. Yo creo que y te afrontas con la legalidad y pegas y hablas y cada día hay más democracia y te respetan más. Los senadores, los diputados de repente pues los critico enormemente, pero no me peleo con ellos. Todos jalan. Los policías, no tienes idea. Yo he ido a varias condecoraciones de policías, no sabes con el respeto que te tratan. Y a veces digo que los policías son una bola de corruptos, ¿sí? Y siempre me equivoco, porque no son una bola de corruptos. Hay muchos algunos corruptos. Pero cuando estás enojado a todos los estás igual. Yo creo que hay que dignificar a nuestras policías. Sí, claro. No puede ser que les paguemos 4,300 pesos y les andemos pegando de gritos. Y los exijamos estar parados 12 horas. Los turnos esos de 48 por 24. Yo no aguanto 48 despierto. Ni tú, ni nadie. Ni nadie. Y al segundo día... ¿Cómo te van a quieres- rendir? ¿No? ¿Cómo van a tener un desempeño decoroso? Y luego que se cruzan toda la ciudad para ir a una casita rentada. Yo creo que todo eso lo tenemos que trabajar. Hay que tomar los modelos, por ejemplo, de España. Los policías, bueno, entran gratis a los niños con sus hijos. Los hijos estudian en los mismos lugares que la burguesía o los privilegiados, como le quieras llamar. Sí, tienen esos beneficios extras que los hacen sentirse orgullosos, aunque su sueldo no sea tan alto. Y eso nos va a ayudar mucho para que tengamos, pues hombre, una policía digna y que sea más difícil que se vayan del otro lado, ¿no? A propósito, tú tenías la oportunidad de decir, yo me voy de aquí. ¿Ni te pasó? No, sí me pasó. No, Adela, es que en 60 días te pasan todas las ideas del mundo. Desde venganzas, odios, irte. Pero finalmente, como te digo, empecé yo a ver cómo hacía la fundación y el día del Consejo Nacional de Seguridad, pum, me llegó un mensaje. No soy místico, no soy de esas personas que piensan que a lo mejor fue mi hijo, pero bueno, Mati dice, fue tu hijo, él te dio la instrucción. Le digo, mira, mijita, sí, está bien, fue mi hijo a través de mi dolor, pero él no me dijo, o no sé, eso déjalo aparte. No se vale pasar por un problema de estos sin evitar que a los demás les pase. Eso sí, a mí se hace muy egoísta. Porque créeme que cuando sientes esto tan grave, pues dices, híjoles, mano, a mí me duele cada vez que hay un niño muerto y me duele un secuestrado y todo esto. Y yo creo que eso es como debemos actuar todos, ¿no? ¿Te arrepientes de algo? De estos 4 años y medio, sí, quizá que hubiera sido un poquito más al principio, invitar a más gente. Pero me volví al principio un poco solitario. ¿Haces ejercicio? ¿Haces deporte, Sí. por cierto? Todos los días. Todos los días. Yo nado Toda tu vida. toda mi vida, pero la verdad es que hoy como terapia, no sabes cómo me ayuda, me sustraigo de todo y sí nado 1 kilómetro, 1,200 diarios, yo hago algo de caminadora, hago algo de pesas, flexibilidad, porque acuérdate, todos nos hacemos viejos por falta de flexibilidad, ¿no? Ese es, cuando tú te ves vas perdiendo que si yo me paro flexibilidad. ahorita agarrándome de aquí, voy a decir, no, pues Martín está re viejito, pero si traes flexibilidad y tono muscular, porque acuérdate que los jóvenes cargamos 70 kilos, de los cuales el 30% es músculo. Pero cuando empieza a perder el músculo, el 10% de músculo carga el 90% de vísceras, de agua y todo esto. Ya, por Hay favor. que hacer ejercicio. No, tú eres bien deportista, estás muy bien conservado.